Para esta semana 3 de nuestro segundo parcial o segunda evaluación, tenemos como tarea la actividad 3 de la página 64. ¿Okay? Bien, dice aquí que resolvamos los siguientes triángulos utilizando las funciones trigonométricas. Entonces vamos a recordar qué son las funciones trigonométricas, cómo utilizarlas, en qué tipo de triángulo se aplica, cómo hacer una prueba de la calculadora si está en grados, y vamos a explicar cada uno de los dos problemitas de tarea, los dos triangulitos, sin dar resultados. Bien, primero que nada vamos a ver que las funciones trigonométricas son la función seno, coseno y tangente, el cual simplemente es dividir dos lados de un triángulo rectángulo, los dos medidas de dos de sus lados, ¿no? Por ejemplo, si dividimos el lado opuesto o cateto opuesto entre la hipotenusa del triángulo, nos da el valor de la función seno. Si dividimos el cateto adyacente o lado adyacente sobre la hipotenusa, nos da el coseno. Y si dividimos el cateto opuesto entre el cateto adyacente, nos da como resultado el valor de la tangente. Estas tres son las funciones trigonométricas directas o básicas, ¿no? Bien, otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de que nosotros apliquemos las funciones trigonométricas y utilicemos la calculadora, tenemos que comprobar que esté en grados, porque los ángulos no solamente se miden en grados, sino también en radianes. Y la calculadora por lo regular pudiera estar movida, ¿no? No dice en qué estamos utilizándola. Y nosotros tenemos que hacer esta prueba, ¿no? Si tú escribes seno de 30 y te da 0.5, significa que efectivamente está en grados la calculadora. Nada más que tener cuidado de que, como están en inglés, no va a decir sen, sino va a decir sin, porque está en inglés, ¿no? Es lo mismo, pero en inglés. Bien, vamos a platicar un poquito sobre el primer ejercicio, que es el inciso C de la página 64, cómo se resuelve, ¿no? Bien, primeramente viene pues un triángulo que es un triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo recto o de 90 grados. Nos da un ángulo que llamaron Q aquí, que mide 55 grados, y un ángulo P que no nos da el valor, y los lados o los catetos tampoco nos da valor, pero sí del lado más largo, que es la hipotenusa, que mide 60, ¿no? Y lo que nos pide es determinar el ángulo P, el lado P y el lado Q. Bueno, para el ángulo P, que es el que está acá arriba, pues recordemos, vamos a aplicar esto de que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo suman 180 grados, y pues aquí mide 90, es el ángulo recto, y aquí 55, por lo tanto lo que me falte acá para sumar los 180 de estos tres sería este valor de P, ¿no? Acá lo puse, que el ángulo P más el ángulo Q más el ángulo R, estos tres siempre deben de sumar 180 grados. Entonces aquí R vale 90, el ángulo Q vale 55, y lo que me falte para que estos tres sumen 180 sería lo que vale el ángulo P, y ya ustedes lo escribirían aquí el resultado, ¿no? Es algo muy sencillo. Bien, ahora para calcular el lado Q, o sea, la altura del triángulo, vamos a utilizar una de las tres funciones trigonométricas de acá, y yo elegí la función seno del ángulo de 55 grados. ¿Por qué? Porque me pide el lado opuesto o cateto opuesto. Recuerden que el lado opuesto a un ángulo, en este caso el de Q55, es el que queda opuesto o que queda enfrente, o el que queda contrario al ángulo, ¿no? Este lado es contrario a este ángulo de 55, o también se llama opuesto. ¿Ok? Entonces, el seno del ángulo de 55 grados es igual al cateto opuesto, que es Q, lado Q, entre la hipotenusa, que en este caso vale 60, entre 60. Para saber este lado Q, 60 lo mandamos para acá multiplicando, para dejar la Q solita o despejarla, y saber cuánto vale esta letra, la medida de este lado Q.
Entonces 60 se va multiplicando, acá yo lo puse de este lado, 60 multiplicando al seno de 55 grados, lo hacen en la calculadora, multiplican 60 por seno de 55 y lo que les dé el valor aquí será el valor del lado Q y ya lo escriben de este lado. Entonces ya tenemos el ángulo P y el lado Q. Bueno, para calcular el lado P, aquí, el lado P, recuerden que si aquí tenemos el ángulo P, el lado opuesto se llevaría la letra minúscula. Así como acá Q mayúscula, el ángulo, el lado opuesto lleva la letra minúscula, que es Q minúscula. ¿Ok? Bien. Entonces yo utilicé la función coseno porque el coseno del ángulo de 55 grados es el cateto adyacente, que es está adyacente o junto al ángulo entre la hipotenusa, que es 60. Entonces hacemos lo mismo que acá arriba, ¿no? Despejamos el lado P, lo que vale, lo que va a valer. El 60 lo mandamos por acá multiplicando. Aquí está ya. 60 multiplicando al coseno de 55. Lo que me dé en la calculadora sería el valor del lado P. Y ya lo escribieron aquí, ¿no? Bien. Vamos con el otro triángulo. Este triángulo es un poquito diferente al de arriba, porque pues solamente hacemos el ángulo recto, que no lo pone el valor, pero pues este cajón ya lo sabemos que vale 90 grados. La base vale 28, es uno de los catetos, y la hipotenusa, que es el lado más largo, 45. Bien, entonces por acá nos pide el ángulo A, el ángulo B y el lado B, ¿no? Bueno, le comenzamos poniendo las letras a los lados. Como este lado, que es la altura, el ángulo que está opuesto al lado, que está enfrente, opuesto, contrario, al lado, al ángulo B, por lo tanto esta se llama el lado B, no minúscula. Y para el ángulo A, mayúscula, su lado opuesto, contrario, que está enfrente, sería A minúscula. Y este sería C porque está enfrente o contrario, ¿no? O opuesto. Bueno, yo utilicé para el ángulo A la función seno del ángulo A, de acá arriba. Y acuérdense que la función seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, como yo tengo el opuesto al ángulo A, será 28, dividido entre la hipotenusa, que es 45. Y para despejar el ángulo A es un poquito diferente a los de acá arriba. Para despejar el ángulo A que está aquí, la función seno la mandamos para el otro lado como seno inverso o seno a la menos 1 de la división de 28 entre 45. Y es muy importante que aquí escriban el paréntesis, ¿no? La función seno a la menos 1 es la función inversa a la función seno, y en sus calculadoras científicas viene acá en la parte de arriba de la teclita del seno, también el coseno inverso, coseno a la menos 1, viene donde está la teclita del coseno, igual a tangente, ¿no? Acá está tangente a la menos 1. ¿Cómo aplicamos estas funciones inversas a estas funciones trigonométricas? Pues con el botoncito de Shift, o también puede decir INV de inverso, ¿no? Le presionan aquí este botoncito y ya les arrojaría al presionar uno de estos estas tres, ¿no? Les escribiría en su calculadora. También están en su calculadora de su celular, nada más que ahí es un poquito diferente, tienen que moverle pues un botoncito que dice INV de inverso, ¿no? Bien, entonces ya explicamos de dónde sale esta función en su calculadora. Importante, muy importante, abrir el paréntesis. Si su calculadora no lo abre, ustedes ábranlo, escriben la división y le aplican el signo de igual y les arrojaría aquí el ángulo A, ¿no? Bueno, para el ángulo B vamos a utilizar ahora el coseno del ángulo B, que está acá abajo. ¿Por qué? Porque tengo el lado adyacente. Acuérdense que el coseno es lado adyacente entre hipotenusa. El lado adyacente a B, pues es que está junto aquí, este cateto, entre la hipotenusa, que es 45, ¿no? Entonces lo escribimos 28 entre 45. Y despejando el ángulo B, el coseno, la función coseno, la mandamos para el otro lado, con lo contrario o inverso, será coseno a la menos 1. Y abrimos paréntesis, ponemos esta división y aplicamos el signo igual y nos tiene que arrojar el ángulo B, ¿no? ¿Cómo sabemos si está correcto? Ok, pues a la hora que tú ya tienes el ángulo A y el ángulo B y lo sumas más el 90 que está acá del ángulo que falta, al sumar estos tres
te tienen que sumar 180 grados, ¿no? Si suma otra cosa, no sé, 190, 200 o 24, qué sé yo, algo muy diferente a 180, pues está incorrectos estos dos. Habría que moverle la calculadora o checar las operaciones, ¿no? Finalmente, para el lado B, que es la altura, vamos a utilizar la función seno. ¿Por qué? Porque yo ya conozco el ángulo B y la función seno sería saber el cateto opuesto. En este caso sería opuesto a B, es el lado B, que es la altura, entre la hipotenusa, ¿no? Entonces, este valor ya lo tienen, más que yo no lo escribí, no quiero darles este valor, ustedes lo tienen que calcular acá. De aquí lo copian, lo ponen aquí, seno de este ángulo que ya pusieron aquí, es igual al cateto opuesto, que es el lado B, entre la hipotenusa, que es 45, y pues hacen igual que los ejercicios de arriba. Despejan la B, mandando el 45 multiplicando al seno del ángulo B, que ustedes ya lo escribieron acá, nomás lo copian aquí, y multiplicando 45 por el seno de B, les va a dar el lado B, ¿no? Y ya lo escribieron aquí. Y esa es la explicación para esta tarea de la semana 3.